Continuamos con el doctor Rosenberg, continuamos con con lo que es el tema del día de hoy, que son las padecimientos del riñón, y en este segmento vamos a hablar sobre las medidas de salud preventiva. Vamos a hablar sobre las medidas de salud preventiva al respecto de estas enfermedades del riñón. ¿Quién mejor que el doctor Eric Rosenberg, que es un conocido internista aquí en Tijuana, líder de los gremios médicos? Entonces, por favor, doctor, ¿quiere continuar usted con el tema? Muchas gracias. Gracias. Mencionamos en el segmento anterior las diversas enfermedades que pueden afectar a los riñones, especialmente afectar a la función de los riñones. Cuando llega a ocurrir este daño, digamos que las enfermedades progresaron desafortunadamente, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades infecciosas, las metabólicas como la diabetes, que es de las más frecuentes, y otros problemas de salud, presión alta y demás, pues el órgano, el riñón, va a dejar de funcionar adecuadamente, se desarrolla lo que se conoce como insuficiencia renal, y claro, estamos hablando de la crónica, porque la insuficiencia renal aguda pues es potencialmente irreversible, pero la crónica ya es generalmente una enfermedad, un problema irreversible, donde se afectan las múltiples funciones que mencionamos en el segmento anterior, de las que tiene el riñón, y pues van a ocurrir una diversa gama de alteraciones, como que se va a retener el agua, se van a retener sustancias conocidas como ácidos, que incluyen a la urea, creatinina, ácido úrico. Al afectarse la producción de eritropoyetina, la persona va a cursar con anemia, se afecta el metabolismo de calcio y fósforo, va a faltar calcio al organismo, se acumula el fósforo, se afecta el balance ácido-base, donde también va a haber deficiencia de bicarbonato, y generalmente al riñón, al volverse pequeño y con afección en su circulación, pues va a subir la presión, en el caso de que la persona no haya tenido problemas de presión antes de la enfermedad del riñón, pero frecuentemente la presión alta también contribuye a la enfermedad del riñón. Con la enfermedad del riñón, obviamente la presión alta va a ser algo más difícil, más severo de controlar. Entonces, considerando que la enfermedad del riñón, de esto que estamos hablando, que la insuficiencia renal es ya un proceso irreversible, lo mejor que se puede hacer es prevenir, evitar que se lleguen a dañar. Una persona sana que no tenga antecedentes, pues es conveniente que se haga chequeos, exámenes periódicos, donde se vigile todas estas funciones que hemos mencionado del organismo, como están las sales, como están las sustancias de desecho del organismo, el ácido úrico, el azúcar o glucosa, el colesterol, y un examen, especialmente un examen de la orina, donde se examina el sedimento y ahí se busca la presencia de sustancias o células que no deberían estar normalmente allí. El hacer estos chequeos con exámenes de laboratorio de sangre y orina, pues no va a decirnos exactamente de qué enfermedad se trata, pero el encontrar alteraciones a ese nivel nos obliga a los médicos a buscar la explicación de tal alteración, y entonces procede a hacer ultrasonidos, tomografías o algún otro tipo de estudio de gabinete para identificar ya la naturaleza del problema en el riñón. Entre las cosas que una persona sana, que no tiene ningún otro problema de salud, de las mejores cosas que puede hacer es evitar el fumar, o no empezar a fumar, de hecho, porque el cigarro, las sustancias que contiene el cigarro, la persona que fuma, aceleran el daño que otras enfermedades pueden causar, y causa daño, inclusive aún en ausencia de otras enfermedades. Entonces, si una persona no tiene diabetes, no tiene presión alta, no tiene colesterol, pero fuma, con el paso del tiempo, al seguir fumando, va a producirse un daño en su circulación similar al que la diabetes, la presión alta, el colesterol están causando sobre los órganos,
y en este caso, como estamos hablando específicamente del riñón, también se puede llegar a afectar la función del riñón. Suponiendo que ya las medidas de prevención no funcionaron o no existieron desafortunadamente, al desarrollarse la insuficiencia renal que mencionábamos al principio de este segmento, al final del anterior, pues ya hay ciertas medidas que pueden llevarse a cabo. Una vez que se establece la insuficiencia renal, que los riñones ya no funcionan, la persona requerirá una dieta especial donde se limite la ingesta de proteínas, porque al metabolizarse las proteínas en el organismo es donde se van a producir esas otras sustancias que mencionábamos, dependiente del amonio, y que el riñón ya no es capaz de eliminar adecuadamente y por lo tanto se acumulan en el organismo y pueden llegar a producir estados de intoxicación. Si tal intoxicación ocurre que la dieta no sea suficiente para controlar esto, se tendrá que recurrir a lo que se conoce como diálisis. La diálisis, de la que existen dos tipos, la peritoneal y la hemodiálisis, van a sustituir a la función del riñón, no curan, no hacen nada, no afectan en ninguna forma al estado del riñón, simplemente son medidas para sustituir la función normal del riñón, desintoxicar a la persona, sacar el exceso de agua o de otras sustancias que se hayan acumulado y que la persona puede tener una calidad de vida suficientemente adecuada. Existe también el trasplante del riñón, que implica ciertas condiciones técnicas para su realización, pero es también un recurso que existe en la actualidad, en las últimas décadas, de hecho ya, en que se puede llegar a recurrir al trasplante de riñón. Pero como siempre, esta es una imagen de una máquina de hemodiálisis, donde este aparato es básicamente un filtro donde la sangre del paciente es extraída por un catéter, metida a esta máquina, filtrada ahí la sangre y se le regresa al paciente. Es también lo que se conoce como el riñón artificial. Pero definitivamente lo que mejor puede uno hacer es prevenir, evitar llegar a tener que recurrir a una máquina de la que va a depender el resto de su vida, o llegar incluso a necesitar un trasplante de riñón, donde se necesita empezar primero por encontrar el donador, y luego pues el equipo y las medidas necesarias para poder realizar ese trasplante de órgano. Entonces siempre la mejor medida es la prevención.